¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos listos para compartir con usted una hora de programa en La Puerta Abierta. Estamos poniendo al aire eh, los viajes que tuve la oportunidad de hacer en este año, en el año 2023, y lo digo porque posiblemente este programa se pueda ver en otros años. Fuimos en primer lugar a Grecia, y en Grecia lo que hicimos fue visitar la ciudad de Filipos. Ya hemos emitido ese viaje. Luego fuimos a la ciudad de Atenas, también hemos emitido ese viaje, y hoy nos toca visitar la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante, hoy no tiene mayor importancia, ni siquiera en Grecia, está muy bien ubicada, ya lo vamos a ver, pero en aquel momento era una de las 6 ciudades más grandes del mundo. La primera, por supuesto, era Roma, después Alejandría, después Antioquía, después Éfeso y Corinto. Más grande que muchas otras ciudades que nosotros conocemos. Pero lo más importante no era el tamaño ni siquiera la ubicación de la ciudad. Lo más importante es que allí el apóstol Pablo vivió 2 años, plantó una próspera iglesia y a esa iglesia le escribió algunas cartas, 2, 3, 4, después vamos a hablar un poquito de eso. Así que en el programa pasado estuvimos en Atenas y vimos el Areópago. Yo leí el gran sermón del apóstol Pablo allí en el Areópago, pero encontré una ilustración de cómo sería el lugar donde Pablo presentó su gran sermón. Es solo una imaginación, porque a mí no me cerraba mucho lo de una piedra y que la gente se juntara sobre una piedra. Es muy posible que habría un edificio, un recinto, una explanada, y esto es lo que vamos a ver. Y de allí, de la explanada, lo siguiente que vamos a ver es el altar al Dios no conocido, por lo menos es lo que llegué a encontrar. Usted me dice, pero eso es del programa pasado. Bueno, pero lo encontré después que se emitió el programa y no quiero que usted se lo pierda. Así que salimos de viaje, arrancamos en el Areópago de Atenas y nos vamos a la ciudad de Corinto. Esta es la explanada que le digo, me parece una buena presentación. Y este es el altar al Dios no conocido, así se ha encontrado. El viaje sale entonces de Atenas y nos vamos, en este caso a través de el Google Earth, nos vamos a la ciudad de Corinto. 70 kilómetros, no es muy lejos. En auto se hace en 1 hora, pero en aquella época se hacía en 2 o 3 días de camino. Normalmente 3 días, 70 kilómetros. Aquí estamos en la ruta, estas son las rutas de Grecia, saliendo de Atenas, no muy diferentes a las rutas que podamos tener en nuestros países aquí en Latinoamérica. Hay un buen clima, no hay cosas raras en la ruta, son muy modernas y nos estamos acercando al Istmo, la estrecha porción de tierra que hay entre el continente y el Peloponeso, famoso por su forma y porque está pegada al continente por ese pequeño tramo de tierra que ahora vamos a ver. Claro que ahora vamos a ver otra cosa, y es que ya no está más pegada, hay un canal que lo divide. Vamos a ver ahora en el mapa dónde está Atenas. Vamos a ver un mapa dibujado, un mapa aéreo. Supongo que todos ustedes saben. Ahí está, bueno, esto es Asia, el mundo conocido, y allí está Corinto, exactamente en el Istmo de Corinto, justamente.
muy importante, porque todo lo que venía del continente al Peloponeso pasaba por Corinto. Así que en el Peloponeso estaba la famosa ciudad de Esparta. Que ya hemos hablado de eso en el viaje anterior, de Leonidas. Los barcos tenían, para ir a Roma, tenían que pasar por aquí debajo, pero era muy peligroso. Entonces venían y pasaban, y después lo vamos a explicar por qué, lo vamos a mostrar también. Este no cruzó, este tuvo que dar la vuelta, y dar la vuelta para ir al otro lado del Istmo de Corinto, o si no, seguir a la izquierda a Roma. Esto es más o menos las rutas desde Egipto, desde Israel, desde Asia Menor. Todo pasaba por Corinto y de allí iba a Roma. Este es el mapa que pudimos ver. Y este es una foto aérea del Istmo de Corinto, y lo que se ve ahora es el canal. Son unos 6 kilómetros de ancho. Este canal trajo una vida increíble porque los barcos pudieron fácilmente pasar de un lado a otro, y al ir de Atenas a Corinto fue el primer lugar donde nos detuvimos. Los barcos no pueden ser muy grandes porque no es muy ancho el canal. Así que allí llegamos. Estamos en la parte más angosta del Istmo de Corinto, y por mucho tiempo se pensó en hacer este canal. Hay registros de que 600 años antes de Cristo los griegos pensaron en cortar la piedra. Lo intentaron, descubrieron que era una cosa muy difícil. Nerón también quiso hacer un canal, pero recién se concretó esta obra colosal al final del siglo XIX, con la ayuda de un rey, no me acuerdo bien, creo que era de Austria. Tiene 6 kilómetros de largo el canal y 27 metros de ancho. Es decir, no es para cruceros, no es para barcos muy grandes. Existe el proyecto de hacerlo más grande, pero eso todavía no se concretó. Esperamos poder ver algún barco pasar. Esto es de este último tiempo, ¿no? O sea que el Peloponeso, a partir de este canal, es una isla, digámoslo. Hay 3, 4 puentes. Estamos en el segundo. En aquel está el puente de la autopista y se puede ver perfectamente detrás el mar Egeo. Vamos a esperar un ratito a ver si viene algún barco. Más o menos. Estamos en este puente cerca del mar Egeo. El mar Jónico está allá, ahora lo van a ver, al fondo. El canal tiene 6 kilómetros, les decía, 21 metros de ancho, y la altura máxima es de 72 metros. Se ve perfectamente que fue cavado con maquinaria, no a mano, con maquinaria. Hay un puente para el tren, y ahora vamos a ir del otro lado, al mar Jónico, y el puente está apenas arriba del agua. Vamos a ir a ver un registro histórico muy interesante. Y aquí vemos fotos de
el momento en que en 1860, 1880 se fue construyendo el canal con maquinaria muy antigua, pero era una tremenda necesidad. De un lado, esos 70 metros, del otro lado es prácticamente a nivel del mar. Por eso la diferencia en las fotos, ¿no? Bueno, cruzamos el canal, hay varios puentes, y nos fuimos acercando a la ciudad de Corinto. La ciudad antigua de Corinto está a las afueras, así que pasamos por la ciudad de Corinto, una ciudad moderna, y fuimos al puerto de Corinto, el puerto antiguo de Corinto. Lo queríamos conocer. Nos dio la sensación como que había una reunión dentro de donde está el puerto. Pues bajaban las familias, iban caminando, era un domingo a la mañana, pero no tuvimos la valentía o la audacia de entrar. Tampoco había, me parece, mucho para ver. Así que estuvimos en la playa, como que el territorio le ganó terreno al mar. Y es allí donde comenzamos a decir estas cosas. Al fondo, el Acro Corinto. Al pie de esa montaña estaba la ciudad antigua de Corinto. Es evidente que el mar se ha retrocedido. Hay señales de un viejo puerto detrás de esta cerca de alambre que hay, que no nos permite llegar. Arriba de esa montaña de Acro Corinto es donde estaba el templo pagano, de donde venían las prostitutas y hacían su trabajo en la ciudad de Corinto. La ciudad nueva de Corinto está detrás de estas montañas, una ciudad muy grande, y ahora vamos a ver el mar Jónico. Aquí llegaban los barcos desde la costa este de Italia, venían y llegaban a este lugar y viajaban por todo el mundo, arrancando desde aquí. Bueno, y ahí, como le digo, se veía el Acro Corinto, así que lo primero que se nos ocurrió hacer es ir a subir esa montaña, mientras teníamos un poco de energía. Difícil. Yo siempre dije que las prostitutas bajaban a la noche. No, yo creo que bajaban una vez por semana, porque el trayecto era muy áspero, muy difícil. Y nosotros intentamos hacerlo. Esa montaña ha tenido mucha historia, hay murallas de uno y otra época de la historia. Pero allí fuimos, lo intentamos. Esto es lo que hay. Aquí está, como ven, está lleno de murallas. Es una montaña difícil. Lleva, yo calculo, 3 o 4 horas por lo menos subirla y después bajarla. Allí se ve el mar Jónico y al pie la ciudad de Corinto. Uno de los problemas que tuvimos es que esta es la imagen de la Acrópolis desde la ciudad de Corinto. Uno de los problemas que tuvimos es que en la puerta había un guardián que nos dijo, a las 3:30 cerramos la puerta, así que no había mucho tiempo y
y ese es el templo a la diosa Atenea, que es un dibujo, arriba de todo, y luego subimos un poco, pero con temor de que no nos encierre y nos quedemos adentro y a pasar la noche, toda la noche allí, cosa que no hubiera sido muy feliz. Ven ustedes la energía que yo tengo allí subiendo, casi corriendo, pero costó mucho. La vista es inmejorable de la campiña y del mar. Llegamos hasta un cierto lugar, algunos del grupo, éramos los mismos 4 que presenté en el programa pasado. Algunos intentaron seguir un poco más, pero definitivamente no pudimos llegar a la cima. Y después de intentarlo, por supuesto, vino el momento de bajar. La bajada, déjeme decirle, es más difícil, es más riesgosa. Cuando uno sube, el cuerpo de uno le ayuda a no venirse abajo, pero cuando uno baja, el cuerpo atenta contra la estabilidad. Así que, muy cansado, tratamos de bajar despacito y no caernos. Bueno, estamos bajando desde la Acrópolis de Corinto. Es mucho más difícil de lo que pensábamos. No pudimos llegar muy lejos. No es para un hombre de 76 años, viejito como yo. Pero hicimos bastante. Es hermosa la vista. Allí se ve la campiña, parte de la ciudad de Corinto, la moderna, y el mar Jónico. La subida a otros lugares es con cable carril, caso Pérgamo. Ya vamos a hacer el programa de Pérgamo, pero aquí es energía sangre. Hay que caminar la bandera de Grecia allí, sobre la montaña. Un momento muy cansador, pero bello. Así que intentamos subir a la Acrópolis de Corinto. La ciudad de Corinto tenía unos 60-70 mil habitantes y era una ciudad muy próspera, porque todo el comercio pasaba, o buena parte del comercio mundial pasaba por la cercanía de la ciudad de Corinto, y eso lo vamos a ver en un momento. Estudiando un poco encontré algunas imágenes de cómo podía ser la ciudad. Esto que vamos a ver ahora es una reconstrucción artística, pero que nos da una idea. La ciudad tenía estadios, tenía un odeón, es decir, un estadio semicerrado,
Y por supuesto tenía también un estadio para carreras de caballos, más bien de carros de caballo. Se hizo muy famoso ese deporte, no sé si usted se acuerda de la película Ben-Hur. Y templos, muchos templos. El de Atenea arriba de la montaña, en el Acrópolis, pero lo que usted está viendo detrás mío en este momento es el templo Apolo, que era uno de los templos más grandes, pero también había muchos otros templos. Era una ciudad religiosa, como la mayoría de las ciudades de aquel momento. Así que vamos a ver una reconstrucción. Esto obviamente es imaginario, pero creo que nos va a dar una idea de cómo era la ciudad de aquella época. La ciudad tenía una posición estratégica, también era muy fuerte en lo cultural. La flecha señala el Acrópolis. Allí donde estaba el templo de la diosa Atenea, o Afrodita también. Da la sensación de una ciudad que, salvo la electricidad y algún otro elemento, no es muy diferente a las ciudades que nosotros conocemos. Los templos, las estatuas impresionantes, las fuentes de agua. Este sería el estadio de la carrera de carros. Otra vez, este es algo imaginario, pero que nos da idea de lo que eran las ciudades de aquella época. Fíjese, esto vendría a ser como el Coliseo. La ciudad tenía una fuerte presencia judía. Había una sinagoga y muchos judíos estaban allí. Y una de las cosas que hicimos al entrar a la ciudad es visitar el museo. Fíjese las cosas que rescataron en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Corinto. Vean la calidad de estas vasijas, de estas ánforas, las estatuas. Era muy famosa también Corinto por estas estatuas pequeñas, como dirían, que venían de todas partes a comprar esas estatuas pequeñas. Y era uno de los negocios de la ciudad de Corinto. No me viene el nombre a la mente, la manera de señalarlas. Pero miren la calidad. Todo esto encontrado en las excavaciones arqueológicas. Un yelmo y estatuas romanas. Corinto fue conquistada por los romanos y destruida totalmente 180 años antes de Cristo. Ahora, mire este detalle. En los pies parece como que tuviera una bota. No se ve, como en otras estatuas, el pie descalzo. Me llamó mucho la atención, porque la mayoría de las estatuas que uno ve de Grecia y después de Roma o tienen un calzado muy liviano o están descalzos, pero esta me llamó la atención, tenía algo así como una bota. Y luego pudimos ver con más precisión, cosas que vamos a ver ahora, fotos de... estos eran pisos o frisos, los pisos hechos con pequeñas partículas de losa, ¿lo ven? Como si fuera un pequeño un gran rompecabezas, construido pedacito a pedacito, y adornaban los pisos o las paredes. Se da cuenta la calidad de esto.
La que vamos a ver ahora, posiblemente una de las mejor terminadas, con la cara de una mujer en el centro. Este es el nivel artístico que había en la época que el apóstol Pablo vivió allí. Esta es una ánfora mortuoria, posiblemente. Esta es una vasija utilizada para muchos, por supuesto para el agua y para algunos otros usos más. Lo que más me impresionó de todo esto, estas ánforas para llevar agua de un lado a otro, lo que más me impresionó es esto, el vidrio, de mucha calidad el vidrio, vasos y fuentes y platos. Hay que entender que se comía en mesas bajas, utilizando esta vajilla de mesa, pero se comía con la mano. Esto es difícil de entender para nosotros que hemos nacido y ya el tenedor había sido inventado. Miren esta jarra de vino y esta ánfora de vidrio, una exquisitez que le encontraron. Lo que sí se conoce que tenían cucharas. Estas algunas cucharas de lujo que había del primer siglo, cucharitas más chiquitas, cuchara. Esto es una de las pocas fotos que se pueden encontrar de algo parecido a un tenedor, pero que se utilizaba solamente para cortar. Es decir, de un trozo de carne se pinchaba con alguno de estos tenedores y luego venían los cuchillos. El cuchillo sí es un invento de muchos años y este es alguno de los que se encontraron allí en la ciudad de Corinto. Así que cuando uno llega ahí y ve, se pregunta, bueno, tan mal no vivían. Es cierto, la ciudad que le mostré eran dibujos, pero no muy lejos de la realidad. Y uno puede decir esto porque habiendo visitado la ciudad que fue tapada por las cenizas del Vesubio, la ciudad de Pompeya, es una de las ciudades mejor conservadas porque estuvo tapada por ceniza por siglos hasta que le empezaron a limpiar y uno encuentra casas muy similares a las que nosotros llamamos casas chorizo o casas en donde había un patio en el medio con fuentes y alrededor las habitaciones. Y en el caso de Pompeya, no en el caso de Corinto, había agua que venía de la montaña en caños de plomo. O sea que nosotros pensamos que prácticamente en aquella época vivían en carpa. No, vivían en casas muy bien hechas, muy bien decoradas y vivían muy bien. Así que uno pasa por el museo, disfruta un poco de lo que ahí se muestra, por supuesto mucho más de lo que hemos podido mostrar, y entonces, bueno, ahora sí, entramos a la ciudad de Corinto y comenzamos a ver qué podemos decir allí dentro. Estamos en la ciudad de Corinto, una ciudad muy importante en la época de la iglesia primitiva. Pablo vivió 1 año y medio aquí. Claro, él vino después de haber estado en Atenas. Parece que un poco desanimado, desalentado, no había tenido la respuesta que él esperaba en Atenas. Entonces, en una noche, el Señor le habló y le dijo, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Así que el apóstol entró a esta ciudad e hizo lo mismo que hacía siempre, ir a la sinagoga a predicar y a escuchar. Iba a la sinagoga a adorar a Dios, a leer la Biblia,
siempre se le daba la oportunidad, como era un rabino, de hablar. Ahí se encontró, sentados en el mismo sector, a Priscila o Prisca y Aquila. Aquila fabricaba carpas, así que en la sinagoga se sentaban por sexos y también por profesiones. Y Pablo estuvo sentado y de golpe encuentra a Aquila, que era a la vez de judío, había recibido a Jesucristo como su Salvador. A mis espaldas, el templo de Apolo, uno de los templos más importantes en aquella época de la ciudad. Y queda como el único monumento más o menos de pie. Hay unas 7 columnas que permanecen de pie y no mucho más. Pero el templo era muy, muy importante. Tenía 2 salas que no se comunicaban en el centro y allí estaban las estatuas de los dioses, en este caso de Apolo. Corinto era una ciudad pagana, muy religiosa, pero también de mucha corrupción. Hoy no tiene mucha importancia la ciudad de Corinto en el mundo moderno de Grecia, pero en aquella época era muy importante, porque unía el norte con el sur. Si alguien iba de Atenas a Esparta, pasaba por Corinto. Pero más, si uno iba del este al oeste, pasaba por Corinto. Así que esta era una ciudad tremendamente importante. Y el apóstol la eligió para plantar una iglesia, porque de acá salieron muchas personas a plantar iglesias en otros lados. Era una decisión estratégica. Pero aparte de ser una ciudad comercialmente muy activa, porque el comercio pasaba por aquí, era una ciudad llena de marineros, entregados a toda clase de vida. Por eso, las prostitutas que estaban en el Acro Corinto bajaban y hacían su trabajo aquí, en la ciudad. Había mucha libertad, mucha liberalidad. Era una ciudad llena de vicios, de corrupción, muchas prostitutas y prostitutos también. Tal es así que cuando se hablaba de una ciudad llena de inmoralidad o de una costumbre inmoral, se decía se ha corintalizado. Es decir, el símbolo de lo más corrupto del mundo conocido. Y aquí Pablo plantó una iglesia que es muy recordada porque después, más adelante, le escribe 3 cartas. Algunos dicen 4. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos 2 cartas. Así que no voy a entrar en ese tema, pero era una ciudad con muchos problemas. La iglesia tenía muchos problemas y Pablo sale al cruce de todos esos problemas, especialmente con la primera carta. Así que aquí estamos. Vamos a filmar todo lo que podemos para que usted, ojalá pueda venir algún día, para que usted pueda ver lo que quedó de esa ciudad tan importante en la historia del cristianismo. A medida que uno camina se encuentra con muchas columnas caídas, algunas descripciones. Yo trataba de leerlas todas. Si se excavara, se encontraría mucho más, pero no es una cosa fácil. Estas eran casas o negocios.
Este es el templo Apolo, no queda gran cosa. Y yo tratando de aprender. Cuando uno viaja a estos lugares tiene que ir con una actitud de alumno, de aprender. Lo cierto es que uno aprende tanto que después no se acuerda todo lo que aprendió. Pero se dan cuenta la diferencia de altura. Este es el baño de Peirene. Este en un lugar donde la gente venía a hacer sus baños casi diarios, agua caliente, agua fría. Es uno de los lugares de la ciudad que está más intacto. La fuente de Peirene, así se llamaba. En un momento dado, el apóstol fue acusado por los judíos y fue llevado a un lugar que se llama Bema, el lugar de los juicios. Vamos a ver ese lugar donde el apóstol Pablo se tuvo que defender, pero en realidad el procónsul, o sea, el jefe de la ciudad, viendo que no era una discusión de tipo social o económica o política, sino en un tema religioso de los judíos, se lavó las manos, dijo: yo no tengo nada que ver con esto, y se terminó la historia y Pablo pudo seguir predicando el evangelio un tiempo más. Pero en el registro, en el capítulo 18 de Hechos, se habla de ese momento difícil donde Pablo fue llevado a un lugar y acusado, y vamos a ver ese lugar. El apóstol Pablo predicó en la sinagoga, pero en un momento los judíos lo echaron. No quisieron saber nada de lo que Pablo les hablaba. Así que Pablo les dijo: bueno, que la sangre de ustedes sea sobre ustedes, yo no tengo más nada que ver, yo hice lo posible, así que me voy a predicar a los gentiles. Y predicó, empezó a predicar, y muchos se convertían. Pero los judíos querían llevarlo a Pablo a un juicio, así que estando Galión, el gobernador de Acaya, lo trajeron a este lugar. Así dice la tradición y los que saben que este era el lugar donde lo juzgaron a Pablo. Pero Galión se dio cuenta que no era un tema legal, un tema de la ciudadanía romana, que era un tema, en todo caso, religioso. Así que dice: no tengo nada que hacer con ustedes, decídanlo ustedes, resuélvanlo ustedes, yo en este tema no me voy a meter. Entonces lo liberaron a Pablo, Pablo se fue. El texto dice que lo agarraron a Sóstenes, que era el que mandaba en la sinagoga judía, y los griegos le dieron una paliza por acá afuera. Y Pablo se quedó, después se quedó y tuvo seis meses más predicando, y hay restos y señales de que muchos se convirtieron y la iglesia comenzó a prosperar. En un momento Pablo tomó la decisión de irse y se fue con Priscila y Aquila, se fueron a Éfeso. Ahora vamos a ver también el puerto de donde salió Pablo para ir a Éfeso, en Cencrea, que está del otro lado, a unos 6 kilómetros de aquí, sobre el mar Egeo. Bueno, a eso se le llamaba Bema. Esa piedra era el lugar donde se juzgaba, y en el caso de los romanos, si llegaban a tomarlo como culpable, lo ataban a esa piedra y lo azotaban. Una piedra similar estaba en Jerusalén, en la fortaleza Antonia, y donde fue azotado el Señor Jesús. Era una piedra. Ahora, también era un lugar donde se hacían juicios, y un lugar también donde se premiaba o se daba
honor a alguna persona que hubiera hecho algo importante, un deportista, alguien de la literatura, si no era solamente de castigo. Pero esa piedra se utilizaba para castigar. Ahí estuvo el apóstol Pablo juzgado. Y usted me dice, ¿y dónde pueden saber más de todo esto? Es muy simple. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 17. Ahora estamos en Atenas, en capítulo 18. Estuvo allí 1 año y medio Pablo, algunos dicen que mucho tiempo, en realidad después en Éfeso estuvo 3, y quedó fundada una iglesia con un montón de problemas, que después lo vemos cuando le escribe lo que nosotros decimos la primera carta a la iglesia de Corinto, ¿no? Problemas de división, problemas que se juzgaban los unos a los otros, problemas si no sabían si podían comer cierto tipo de comida sacrificada a los ídolos, pero una iglesia tremenda a la que el apóstol le da mucha enseñanza, y quizá la máxima expresión de esta enseñanza es el capítulo del amor, el capítulo 13, que obviamente si uno quiere conocer la vida de la iglesia de Corinto tiene que leer esas 2 cartas. Nos fuimos de allí, no había mucho más para ver, y nos fuimos al puerto de Cencrea. La verdad es que estuvimos buscando encontrar la ciudad de Cencrea, pero no la encontramos. Pero sí el puerto bastante conservado, a diferencia del otro lado del Mar Jónico. Se ven por lo menos algunas piedras de aquella época del primer siglo. Cencreas es el nombre del puerto de este lado, y el que vimos hace un rato del otro lado, Lechaión se llamaba. Esta es lo que se ve, el agua transparente, pero fría para aquella época del año, fría. Hay algunos restos y ahí estoy yo sentado para decir algo. A ver. Ahora estamos del lado del mar Egeo, aquí en la ciudad de Corinto, en realidad en un pueblo a unos 6 kilómetros de la ciudad antigua de Corinto. La ciudad antigua de Corinto está frente al Mar Jónico, hay que hacer 6 kilómetros caminando, nosotros lo hicimos en auto obviamente, y llegamos al mar Egeo. Y aquí está el puerto, el viejo puerto de Cencrea. Cencrea era una ciudad donde los barcos de este lado del mar Egeo llegaban y bajaban la mercadería y la llevaban en carros al otro lado, al Mar Jónico, o también se ha estudiado y se ha visto que utilizando una metodología superior para aquella época, los subían a unos carromatos, a los barcos, los subían a unos carromatos y los llevaban del otro lado. Allí los bajaban al Mar Jónico y se ahorraban 400 kilómetros de navegación. Pero era un poquito más que ahorrarse 400 kilómetros. Por lo menos había 2 peligros. El peligro de los piratas, había piratas en aquella época, y también al fondo, al final del Peloponeso, había una punta que se llama Malea, y había tormentas muy fuertes que hacían hundir a los barcos, al punto que se decía que cuando un marinero iba a dar vuelta por allí ya tenía que haber firmado su testamento, porque era muy posible que muriera. Así que
pasar los barcos de un lado a otro era una muy buena idea que se concretó 100 años antes de Cristo. Vamos a ver algún resto de esa calzada y voy a poner algunos videos que imaginan cómo era en esa época. Esto es ¿Cuál es la otra cosa importante? Cencrea. Era un pueblo donde vivía Febe. Febe era una diaconisa de la iglesia Cencrea, posiblemente una iglesia fundada por creyentes de Corinto, y Febe fue la mujer que llevó la carta de Romanos a Roma. Era una mujer muy importante, de mucha confianza del apóstol Pablo. Semejante escrito, una de las cartas más valiosas de Pablo, la más larga, en donde hay más doctrina, la llevó una mujer, que era una comerciante, una empresaria, tenía su negocio aquí, iba a hacer negocios a Roma también, y llevó la carta de Pablo. Ella vivía de este lado, en el pueblo de Cencrea. Ahora, cuando Pablo dice que después de estar en Corinto 1 año y medio, se fue a Éfeso, se embarcó acá. Vino a este puerto, se embarcó en un barco, y obviamente se embarcó en un barco, y fue a Éfeso, que está del otro lado de este mar. Hay muchas islas acá enfrente, que hoy son muy visitadas por los turistas. En el medio, en el camino, está la isla de Patmos. De aquí a Patmos son dos días de navegación. De Patmos a Esmirna o a Éfeso es otro día de navegación. Así que era muy común, y cuando uno lee el Nuevo Testamento, ver que Pablo se subía a un barco y se bajaba en otro, y había barcos yendo y viniendo. Algo sorprendente para nosotros. Nosotros manejamos en auto o en avión. Bueno, Pablo zarpó de este puerto para ir a Éfeso. Lo usó muchas veces. Así que estamos aquí, haciéndoles conocer a ustedes esta parte de Grecia. Todo esto tiene que ver con la ciudad de Corinto. El mar Egeo, hermoso, el agua transparente. A nosotros nos llama mucho la atención porque el mar argentino, y esto se lo digo a la gente de Latinoamérica, está un poco, rara vez, a veces lo hay, pero rara vez es transparente. Bueno, estábamos allí y entonces yo le hablaba de que cruzaban los barcos en carretones, y a esto se le llamó diolcos. Se le llama diolcos. Olcos es la huella por donde iban las ruedas. Tenía dos, entonces se llama diolcos. Hicieron un camino de un lado a otro de piedra y transportaban a los barcos. Varios siglos duró esta costumbre. Es cierto que la gran mayoría de los barcos que cruzaban eran barcos militares. En general, un barco militar tenía entre 120 y 140 remeros, pero también barcos comerciales, así que bajaban el palo mayor, no sé si sacaban posiblemente también la carga, y cruzaban el barco. Calculo que tardarían un día, pero se ahorraban varios días de navegación. Por eso la importancia, por eso después hicieron el túnel. Lo hacían de esta manera. Vamos a ver un video que encontré, espero que se pueda ver bien. Es una imaginación. Aquí está el barco, sobre un carromato, y llevado de un lado a otro. Sí, tenían que subir a algún cierto tipo de altura. Por supuesto, los dos mares están al mismo nivel, el nivel del mar, pero el territorio incluía alguna montaña. Esto es lo que se imagina
el que hace este video, que era más o menos el camino, un camino posiblemente más largo que 6 kilómetros, tenía el propósito de esquivar las zonas de altura, y cuando llegaba el momento el barco era llevado al mar. Imagínense el ahorro y lo sorprendente que algunos dicen que esto se llegó a usar casi durante 1000 años. No tengo registro de eso, pero varios siglos se usó. El barco llegaba y se ahorraba una tremenda cantidad de tiempo de navegación y de riesgos también. Posiblemente esto sucedía en la época de Pablo, o sea que el apóstol pudo haber visto esto. No se menciona en mucha literatura. Este descubrimiento de esto es algo más o menos moderno, y ahí están. Había que trabajar, eso sí, pero a los griegos y a los romanos el esfuerzo físico no le era muy difícil. No es porque lo hicieran ellos, sino porque en general contaban con muchos esclavos. Ahora, de esto no queda otra cosa que restos de ese camino que tenía las dos huellas, que tenían los dos olcos, y que ahora cerca del mar Jónico, enfrente del puente que cruza el canal de Corinto a nivel, pudimos ver una pequeña porción de este camino de más de 6 kilómetros que servía para cruzar los barcos de un lado a otro. Lo buscamos y lo encontramos. Aquí se ve cómo está llegando alguno de los dos mares y ya el barco baja y puede seguir el camino. Invento interesante, ¿no? Y acá está el camino. Estoy pisando piedras que alguien puso hace más de 2000 años. Se ve las huellas de las ruedas, o por lo menos uno intenta mirarla. Los traían arrastrando a esos carretones y arriba del carretón los barcos. Se ahorraban 400 kilómetros y algunos calculan que en el día hacían todo, es decir, descargaban el barco, sacaban el mástil, subían desde el mar, más o menos como hoy se utilizan en los puertos, en los diques secos, para lanzar barcos nuevos al agua o que han pasado por algún proceso de arreglo, y crean el casco del barco sobre esas carretas. Aparentemente tenían ruedas. Si usted ve, como que se ven las huellas de las ruedas. Aquí estamos, mostrándole algo que muy poca gente sabe y conoce. Me encanta hacer esto para la audiencia del Canal Luz y del programa La Puerta Abierta. Allá donde están los árboles está el ejército. Alguien me dijo que hay vestigios de este camino allá, pero que no se puede entrar por motivo de seguridad del ejército. Ahí está. Bueno, aquí termina el viaje a Corinto. Hemos podido o intentado mostrar todo lo que pudimos filmar durante esas horas que estuvimos allí. La recomendación es que para ahora que usted tiene una idea más amplia de la ciudad de Corinto, pueda leer las dos cartas
Primera y Segunda de Corintios, y con este contexto, ¿no? No eran unos pueblitos abandonados, no, eran ciudades muy importantes, mucha cultura. No mencioné, pero la ciudad de Corinto también tenía juegos deportivos cada 2 años, muy famosos, que seguramente Pablo pudo presenciar. De hecho, utiliza algunas metáforas del deporte en sus cartas. Así que salimos de Corinto, nos vamos a tomar un avión y nos vamos a ir a lo que hoy es Turquía. En aquella época era Asia. Y en Turquía vamos a visitar 3 ciudades: la de la Odisea, la de Pérgamo y la de Éfeso. Esos son 3 programas que Dios mediante vamos a poner en el aire en tiempo cercano. Cuesta mucho hacer esto, no solamente el viaje, sino después editar, cortar lo que no va, ponerlo en orden, pero lo hacemos con mucha gratitud y con mucha alegría, porque he recibido muestras de mucho aprecio por los 2 programas anteriores. Espero recibirlos por lo de este programa también. Bueno, volvemos a nuestra vida de cada día, en casa, y nos encontramos cualquier noche de estas en el Canal Luz, en el programa La Puerta Abierta. Que Dios le bendiga.